Bienvenidos a Relatos Macabros. Las cenizas de mi abuelo. He tenido que recordar, al volver a mi mente, los casos paranormales que ocurrieron desde que mi abuelo murió, y no puedo evitar escribir en pocas líneas los acontecimientos del caso. Yo solamente era una cría de 7 años, y además de tímida, también era muy miedosa, y muchas veces sentía fenómenos que perturbaban mi vida. Todo comenzó cuando yo, a esa edad, mi abuelo falleció y mi familia decidió incinerarle. A mí me obligaron a ver el cadáver. Tuve que retroceder cuando lo vi en esa caja de caoba. Estaba tan pálido que parecía el color de la pared de mi salón. Nunca había visto una persona tan blanca. Además tenía el rostro desfigurado. No parecía él. Lo curioso es que al verlo me pareció que me guiñaba un ojo y que después me sonreía con sus ojos abiertos. Fue un instante, pero lo suficiente para que me asustase. Después tuve que ver cómo lo metían en el crematorio y cómo su caja oscura iba adentrándose cada vez más hacia el fuego, hasta que desapareció en ese infierno. Esa noche no pude dormir apenas. Quería escuchar sonidos extraños como muebles que se movían y también me pareció ver como sombras oscuras se iban moviendo por las paredes, acercándose cada vez más a mí, hasta encontrarme de cara con algo que no sabía definir con exactitud. Era entre humano y otra cosa sin rostro y muy oscura. Cuando nos entregaron las cenizas en su respectiva urna, me puse a temblar. Cuando le rocé sin querer, noté que estaba helada. Parecía que estaba recién salida del congelador. La pusieron encima del mueble, al lado del televisor. Yo no podía evitar mirarla de vez en cuando. E incluso cuando veía la tele me parecía que ahí estaba mi abuelo, mezclado con otra gente, y que me miraba fijamente. Me daba verdaderos escalofríos. La primera noche con mi abuelo hecho cenizas fue peor que las anteriores. Escuchaba constantemente cómo ese tarro especial se movía haciendo vibraciones en el mueble. Yo lo escuchaba perfectamente, porque estaba al lado de mi habitación. Cuando paró de moverse, fue peor. Algo invisible estaba a mi lado. Sentía una respiración profunda y también el calor de su aliento. Yo me cubrí hasta la cabeza con la sábana, pero eso se fue alejando poco a poco de mi cuerpecito, hasta sentirme destapada del todo. Salí corriendo hacia la habitación de mis padres, y al pasar por la urna, esta cayó al suelo y se partió en dos. Todas las cenizas se desparramaron y parecían moverse a tal velocidad que parecían llegar a mis pies. El grito que pronuncié despertó a mis padres. Me encontraron en el suelo hecha un ovillo y tiritando de frío o de terror, tal vez las dos cosas juntas. Les expliqué lo que había ocurrido como pude, pero claro, ellos no me creyeron. Además, las cenizas estaban a donde ellos lo habían dejado. Yo no entendía nada. Estaba segura que todo eso había ocurrido. Ellos creían en mí y me veían muy irresponsable. Solo fue un día, pero eterno, y fue el peor día de mi vida. Yo solo en casa con los restos de mi abuelo tan cerca mío. Me fue imposible dormir. Los golpes desorbitados que desde aquello en el mueble me parecían los sonidos del mismísimo diablo. Con el terror que sentía con todo aquello, me entraron ganas de orinar y para eso tenía que pasar antes por donde estaba el abuelo. No me dio tiempo de llegar al baño. Me oriné encima cuando vi su presencia allí mismo con los brazos alzados y ofreciéndome sus brazos. Corrí a toda velocidad hacia mi habitación, dando un portazo y cerrando la llave. De allí me encontraron mis padres al regreso. Tuvieron que forzar la puerta y quitar la mesa pesada que puse en ella. Desde entonces estuve un tiempo internada en un sanatorio mental, o de locos, como quieran llamarle. Nunca me dijeron cómo me encontraron, el rostro que tenía, la posición en que me hallaba, si lloraba, reía o no hacía nada. El sanatorio no me ha ayudado, pero tengo que regresar. Sus cenizas siguen allí, encima de ese mueble, y al entrar en casa he visto cómo la urna se mueve, endemoniadamente, y como por último, las cenizas de mi abuelo han salido de ella transformándose primero en algo transparente, moviéndose como el agua para después dar la imagen de su misma persona, tal y como él era antes de su muerte,
y con una voz misteriosa, como salida del más allá, que me dice: bienvenida, te he echado de menos.